Bienvenidos a un nuevo episodio de Inquieta Podcast. Yo soy Andrea y por acá al ladito mío están mis dos perros, Draco y Khaleesi. Si esta es la primera vez que llegas a mi canal, te cuento que acabas de encontrar un montón de videos donde yo hablo de diferentes temas acerca de crecimiento personal, dudas que tengo, el mundo de las citas, mundo profesional, algunas de las circunstancias y desafíos que yo encuentro siendo mujer en esta época, mucho de metas, de organización y también de cómo visualizar y actuar para poder llegar a esa vida que tanto quieres tener, y también algo de mi interés por la psicología, tratando de entender algunos de los comportamientos que tenemos como sociedad. Y en este episodio en particular, seguramente ya lo viste en el título, vamos a hablar de un gran desafío que me estoy poniendo para el próximo año, que es correr mis primeros 21 kilómetros. Y este va a ser un video introductorio acerca de cómo llego a ponerme esta meta, y más adelante seguramente haré como una especie de check-in de cómo voy en mi preparación y un video post carrera acerca de qué tal me fue, cómo me sentí y si en adelante voy a seguir corriendo. Lo primero que debes saber de mí es que yo no siempre tuve este deseo o interés del running o de deporte en general. De hecho, cuando estaba como en secundaria, mi adolescencia, evitaba a toda costa, como sé que muchas de ustedes, hacer cualquier tipo de actividad física cuando nos tocaba la materia de deporte en el colegio. Siempre estaba la excusa de que tengo la menstruación o me duele el vientre, y obviamente los profesores de deporte, que suelen ser hombres también, prefieren no entrar en ese tema y simplemente te mandan a descansar. Khaleesi está teniendo uno de sus episodios. Creo que esto tenía que ver con varias cosas. Uno, me sentía súper insegura en mi cuerpo. Dos, siempre me sentía como mareada después de hacer ciertos movimientos de ejercicio físico, en especial aquellos que requerían como ponerse de cabeza o hacer abdominales por un tema que tengo en el oído. Y tres, porque de alguna manera la forma en la que se aplicaba en los colegios donde yo estudié el tema del deporte era mucho más hacia los hombres. De hecho, la mayoría de la clase era saquen un balón y pónganse a jugar fútbol. Entonces no existía tampoco de mi parte un interés hacia el deporte, pero tampoco había como una motivación externa que me impulsara a entrar en ese mundo. Y así pasó mucho tiempo. Recuerdo que en varias oportunidades fue a gimnasios para poder como empezar con esta rutina de entrenamientos, y lamentablemente me topé con coaches o con entrenadores que solamente te mandaban a hacer como abdominales en una esquina sobre una colchoneta y no te ponían a hacer pesas o no te ponían a hacer ejercicios en máquinas, con una connotación súper negativa. Y recuerdo uno en particular que hablaba acerca de si ustedes no quieren tener rollitos en la espalda tienen que hacer esto. Entonces era todo muy desde la parte estética y también con un lenguaje quizás un poco despectivo, sobre todo para una niña que no tenía ni 18 años. Nos adelantamos entonces a cuando inicié la universidad, me mudé de ciudad a la capital nuevamente para estudiar. Todo el movimiento del primer semestre o lo que sea, yo bajé muchísimo de peso, y después cuando tu cuerpo ya se adecua a esos estímulos y a ese ritmo de vida, empecé a subir de peso. Y también volví a intentar ir al gimnasio, tampoco se quedó conmigo, hasta que recuerdo que encontré a Sacha Fitness y ella compartía sus rutinas. Entonces yo decidí, en vez de buscar un entrenador que me entrenara en el gimnasio, tomar las rutinas de Sacha y hacerlas. Yo no me sabía los nombres de las máquinas, yo no me sabía los movimientos, yo no me sabía absolutamente nada acerca de cómo armar un plan de entrenamiento, pero Sacha compartía como su split semanal y yo seguía eso al pie de la letra. Yo llevaba como unas fichas, unas tarjetitas donde yo escribía los entrenamientos y no le ponían los nombres típicos de, no sé, bicep curls, porque como no me lo sabía, quizás me iba a ser difícil recordarlos. Si quería hacer curls, le decía entonces como bracitos hacia arriba. Si quería hacer femorales, entonces le ponía boca abajo, flexión de rodillas y cosas así para yo poder como recordar qué es lo que tenía que hacer, porque no tenía internet para poder después estar chequeando el celular y recordar cuál era la rutina. Me inscribí en un gimnasio súper antiguo donde no iba gente joven, donde realmente iba personas de 40 en adelante. Yo en ese momento tenía 21 años y fue una comunidad súper linda porque muchas de las personas que estaban allí me corregían algunos ejercicios, me sugerían cosas, me decían tú puedes con un poquito más de peso. Entonces ellos me incitaban a efectivamente yo ir mejorando de a poco en este camino nuevo que estaba tratando de formar. Pero lamentablemente compaginé este entrenamiento que estaba haciendo con hábitos de alimentación no saludables, muy restrictivos. Era una sobreexigencia física y poco aporte nutricional al cuerpo, lo cual significaba atracones, fatiga, lo cual significaba anemia, una pérdida de peso insostenible y que luego eventualmente
lo inevitable llegaba, que era el efecto rebote, y ese fue mi primer acercamiento con el fitness. Recuerdo que después de un tiempo empecé a correr desde el gimnasio hasta una zona en donde yo tomaba un transporte público para poderme ir a mi casa, y a veces desde mi trabajo hasta el gimnasio, porque el gimnasio quedaba como a mitad de camino entre esas dos cosas. Pero era súper incómodo porque no tenía los zapatos adecuados, porque andaba con la mochila, entonces la mochila del gimnasio pesaba y también me molestaba con el vaivén de cada pisada. Fue algo que realmente no continué, lo hice como por un par de meses y ya. Después de eso también tuve una época en la que estuve subiendo el Ávila, que es una montaña hermosa que está en Caracas, pero no hasta la cumbre, sino hasta como la etapa inicial que se llama Sabas Nieves. Empecé a subirlo todas las mañanas con una amiga antes de ir a trabajar y me gustaba mucho, a pesar de que era exigente porque estaba en la naturaleza. Siempre me ha gustado como caminar o hacer ese tipo de actividades y me daba como un boost de energía en las mañanas que me aclaraba la mente y podía entrar a trabajar como un poco más despejada. Eventualmente, por la situación en Venezuela, se sacrificaban ciertas cosas y lamentablemente yo no podía mantener una alimentación tan saludable como me hubiese gustado, ni tampoco seguir pagando una membresía en el gimnasio porque tenía que usar ese dinero para cosas quizás más importantes. Y tuve esta pausa larga porque cuando me mudé a Chile no fue como que lo retomé de inmediato. Vida de migrante, persona que se viene también con poco dinero, yo estaba muy enfocada en trabajar, ahorrar, poder enviar dinero a Venezuela y también establecer las bases de lo que iba a ser mi vida acá. Yo llegué a Chile en el 2016 y cuando empecé de nuevo a tener ejercicio en mi vida fue porque en el 2017, después de que yo viajé a Venezuela a visitar a mi familia, perdí el vuelo de vuelta y tuve que comprar un segundo vuelo para poderme venir, y ese segundo vuelo me quedó como una deuda, y para poder pagar esa deuda yo empecé a irme en bicicleta todos los días al trabajo, ida y vuelta. Y para alguien que no manejaba bicicleta desde los 12 años fue un gran desafío, porque igual era una distancia larga, me tenía que como acostumbrar de nuevo a la bici, porque quizás la bici no era la mejor ya que la compré usada y era una bici viejita que no tenía mantenimiento, pero eso lo hice por varios meses hasta que logré pagar la deuda y ahí lo dejé. Pero lo abandoné y me metí en un gimnasio, pagué la membresía en un gimnasio del año entero, donde iba de nuevo con mis rutinas de Sacha Fitness, a hacer mis cosas por mi cuenta. Fue un gimnasio en el que siempre se la pasaba lleno y al menos en ese momento había una cultura muy machista acerca del gimnasio, como que se le desmeritaba un poco a la mujer el tiempo que usaba las máquinas. Si yo quería usar una máquina y estaba ocupada, la gente como que te veía raro si tú las usabas por demasiado tiempo. Y cuando yo digo demasiado tiempo, no es que yo me quedaba ahí hablando con otra persona o chateando en la máquina en vez de entrenar, no. Yo hacía mis sets, pero tenía que tener descansos entre los sets y la gente tendía a como que hacer los sets demasiado rápidos y veían esos momentos de descanso como una pérdida de tiempo. A pesar de que yo le decía que podíamos alternar, no siempre me conseguía con personas amables y no siempre eran las mejores experiencias. Además, cuando quería yo empezar a hacer trabajo con mancuernas, que era algo que no hacía mucho, siempre me encontraba con el tema de que los gimnasios tienen pocas mancuernas de poco peso y los entrenadores de ese gimnasio solían tomar las mancuernas de poco peso para ellos, para trabajar con las personas que les pagaban un plan de entrenamiento. Entonces yo, como persona que no les pagaba a ellos el plan de entrenamiento y quería usar una mancuerna liviana, nunca encontraba. Eso me desmotivó y después de 6 meses dejé de ir, perdí el resto del plan y volví a tener un tiempo en el que no entrenaba. Por temas personales yo empecé a sentir que necesitaba hacer algo más, necesitaba como ese movimiento en mi vida y recuerdo que hice 2 cosas que me ayudaron un montón. La primera fue que pagué una coach nutricional. Ella me ayudó a tener una mejor relación con la comida, a escapar de estas dietas típicas que las personas te mandan, que si comes 1200 calorías y es como no comas nada de carbohidratos. Esta persona me enseñó de que sí puedo comer hasta quedar llena. En muchas de las oportunidades, haciendo su plan, yo le decía, no me puedo comer todo porque ya estoy saciada, ya no puedo comer más. Y eso me ayudó mucho a regular un poco lo que era mi peso y también mi estado de ánimo, mi cansancio, mi fatiga. Empecé a tener más energía, empecé a sentirme mejor, la mente más clara. Y en simultáneo llegó a Chile una aplicación que se llamaba FitPass, donde estaban dando 3 meses gratis de prueba a los primeros usuarios y yo pude probar la aplicación por esos 3 meses de forma gratuita. Lo que permitía la aplicación era ir a diferentes centros deportivos, máximo 4 veces por mes, y hacer actividades, lo cual significaba que no te ibas a casar con una disciplina deportiva, sino que podías ir variando y probando, y para mí eso era ideal porque el gimnasio me parecía un poquito repetitivo o monótono y eso me aburría. Con FitPass yo empecé a hacer pilates, que me encantó, pilates reformer, hice cycling, hice boxeo, en algún momento tomé una clase de Krav Maga, hice zumba, hice hidrogimnasia. Cuando terminaron estos 3 meses, la aplicación permitía que estos primeros usuarios
pudieran acceder a la membresía con un 50% de descuento por 3 meses más, lo cual obviamente yo pagué. Luego me enviaron un descuento para los siguientes 3 meses y así estuve hasta que ya cuando empecé a pagar la membresía a full coincidió con la pandemia y ahí fue un poco más complejo porque bueno, en Chile aquí realmente esos centros estaban todos cerrados porque no se podía, la membresía quedaba congelada hasta que se pudieran reabrir los centros. En la pandemia yo tuve un mes completo haciendo pilates todos los días porque daban unas clases online, así como otros entrenamientos que también eran en vivo por Instagram, porque siento que la comunidad deportiva realmente buscó la manera de mantener esta chispa del movimiento a pesar de estar confinados en nuestros departamentos o casas. Finalmente, cuando la pandemia empieza ya a irse de nuestras vidas, la aplicación FitPass parece que quebró porque dejó de funcionar. Coincidió también con un momento en mi vida en el que yo me encontraba enfocada en otras cosas, estaba partiendo con un emprendimiento con una amiga, estaba también a full en el trabajo y dejé el tema del movimiento y el deporte de lado. Como es natural, aumenté de peso porque mis hábitos alimenticios se mantuvieron por un tiempo y después empezaron a decaer, y así es como en octubre del 2022 yo empecé a hacer CrossFit. Fui a probar una clase, me gustó a pesar de que vomité a los 12 minutos y empecé a hacer CrossFit 3 veces por semana, a veces 4 veces por semana. Ya para el año 2024 empecé a aprender a nadar, entonces tenía algunos días clases de natación, más CrossFit, y una amiga que pertenecía a este box donde yo hacía CrossFit me impulsó a inscribirme en mi primera carrera de 5K. Una carrera a la que fui sin ningún tipo de preparación, usé las mismas zapatillas de CrossFit, lo cual fue un grave error, me costó horrible, quería tirar la toalla al kilómetro 1, pero terminé y sentí esta sensación como de logro cuando terminé la carrera. Después de esa carrera hice como 2 o 3 carreras más de 5K en el año, pero no hacía ningún tipo de running entre carreras, lo cual significó que por mi mala técnica, por malas zapatillas, yo desarrollé fascitis plantar. Y al desarrollar fascitis plantar, me gustaba a veces caminar, me costaban ciertos movimientos en el CrossFit, y es algo que todavía hasta el sol de hoy a veces me pasa, que me empieza a doler la planta del pie, el talón. Esta fascitis hizo que yo dejara de correr por muchísimo tiempo, y la forma en la que volví a correr es porque me volví a inscribir en una carrera con esta amiga como al año siguiente, y aunque sí mejoré mi tiempo, no fue porque estuviera entrenando, sino porque el CrossFit me estaba dando una capacidad de resistencia al cardio que me permitía como mejorar ese tiempo. Y ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? No me gusta correr, pero me gusta la sensación después de correr, así que quiero empezar a probar un poquito más el running, a ver si con el tiempo le agarro cariño. Esa era mi lógica. Y en aquel momento me enteré que Nike hacía unos entrenamientos con el Nike Running Club que eran gratuitos, a los que podías ir, y que cada entrenamiento era un poco diferente porque algunos eran de recovery, otros eran como de largos, otros eran de intervalos, de series, eran todas las semanas, uno por semana. Yo no voy a decir que iba todas las semanas, pero iba cada vez que podía. Ya a este punto estaba usando otras zapatillas que no eran las de CrossFit, pero tampoco eran unas zapatillas necesariamente de correr. Como no siempre coincidía que yo pudiera ir a los entrenamientos de Nike, empecé a correr también por mi cuenta, por mi casa. Y recuerdo que la tercera vez que salí a correr, salí a correr de noche, y en una calle que tenía poca iluminación, me tropecé porque había una baldosa salida del suelo y me raspé la rodilla, y hasta el sol de hoy tengo esa marca, y también lo dejé por un tiempo. Pero la realidad es que yo descansaba y volvía al running, descansaba y volvía al running, no había sido consistente y había hecho solamente carreras de 5K porque me aterraba hacer una carrera de más de 10K. En uno de los entrenamientos de Nike me acuerdo que la distancia eran 10 kilómetros y yo hice 8 muriéndome literal. Entonces en mi cabeza era 10K es imposible, y así, con esas palabras, reforcé este pensamiento de que yo no era capaz de hacer los 10 kilómetros. Después de una carrera que tuve en marzo o en abril de este año de 5 kilómetros, tomé la decisión de que iba a empezar a entrenar para hacer los 10 kilómetros. Venía de hacer running de forma un poco más consistente, pero necesito enfocarme y entrenar para esos 10 kilómetros, porque no quiero que vuelva a tener fascitis plantar, tampoco quiero desanimarme en el camino y no quiero morir el día de la carrera. Con todo eso en mente, empezaba a salir a correr y hacía 5K, 5K, 5K. Algo en mí como que me ponía esa barrera de no querer ir más de los 5K. De hecho, cuando fui a Europa, hice 5K en Madrid, hice 5K en Barcelona, hice 5K en París, y yo me daba cuenta de que estaba teniendo mejor resistencia, de que
cada vez era más fácil para mí hacer esa meta, pero nada me llevaba a hacer más de 5. Eso lo rompí un día con Franco Castaño y Alonso Insulza. Franco organiza estos social run los domingos de 5K porque es un trote como más recuperativo, y yo empecé a ir a algunos de estos 5K los domingos, pero él también hacía unos entre semana, y después de mi despido en julio podía ir a estos entre semana porque ya no tenía que trabajar, y me junté con Franco y Alonso para correr. Se supone que iban a hacer 5K y me engañaron y terminamos haciendo 8. Lo sufrí sí, pero tampoco me sentí tan agotada al final, como que sufrí el último kilómetro. Ya yo venía de hacer mis entrenamientos por mi cuenta con un plan que me armó ChatGPT de cómo llegar a estos 10K de forma progresiva, y la forma en la que ChatGPT me lo ordenó fue que en algunos días tenía trotes más cortos de 3 kilómetros y luego unos sets de series o de intervalos, algunos trotes más largos, pero nunca había hecho más de 5 en ese tiempo porque llevaba poquito entrenando con este plan de ChatGPT, y ese impulso que me dio el correr con Franco y Alonso los 8K me hizo sentir como que no estoy tan alejada de la meta como pensaba. Seguía haciendo mi entrenamiento, seguía haciendo mis carreras. No te voy a decir que disfruto correr porque todavía siento que estoy en esa indecisión acerca de si me gusta correr o si me gusta solo la sensación que me deja correr, pero hace 2 semanas hice mis primeros 10K, me sentí la puta ama. O sea, no les puedo explicar la sensación de felicidad y euforia que yo tenía cuando vi la meta, sobre todo porque fue un circuito demandante. Cuando terminé mis 10K y me di cuenta que sufrí, pero no sufrí tanto como pensé que iba a sufrir, yo dije, hay que hacer los 21. Y aquí estoy a punto de empezar mi preparación para hacer los primeros 21K en la Maratón de Santiago del 2026. ¡Yay! Debo decir que fue un suplicio poder conseguir ticket, pero bueno, aquí estamos. Estamos en octubre del 2025 y en abril del 2026 voy a correr mis primeros 21 kilómetros. Y esa es la historia de cómo Andrea, que odiaba el deporte, que evitaba correr o hacer cualquier tipo de esfuerzo físico, hoy a sus 33 años se va a empezar a preparar para 21 kilómetros en la Maratón de Santiago. Voy a estar documentando todo, voy a estar compartiendo también a través de mi Instagram cómo lo voy a hacer, qué herramientas voy a usar, qué equipo voy a comprar, si es que voy a comprar, y también cómo voy a hacer lo posible para prevenir cualquier tipo de lesión o de resurgimiento de mi fascitis plantar, porque creo que lo más importante de esta meta es hacerlo de forma segura, hacerlo de forma responsable y cuidar este cuerpo al cual le agradezco demasiado todo lo que me permite hacer, porque hubo un momento en mi vida en el que de verdad pensé que yo no era capaz y que mi cuerpo no estaba hecho para hacer estas cosas, y por eso parte de mi visión de futuro y de mi visión de la Andrea que quiero ser y convertirme es desafiarme físicamente para probar que sí es posible. Cualquier meta que me proponga la puedo alcanzar, que lo único que tengo que hacer para alcanzarlo es vencer esa mentalidad de que no puedo hacerlo. Si tú corres y te gustaría dejarme algún tip para esta preparación, por favor hazlo en los comentarios o escríbeme por DM de Instagram. Si no corres y te gustaría empezar a correr y tienes dudas acerca de esto, yo no soy experta, pero si puedo ayudarte en algo lo voy a hacer, así que también me puedes escribir y preguntarme cosas. Si estás en Santiago y quieres a alguien que te acompañe a correr, escríbeme porque nos podemos juntar y hacerlo. Estoy emocionada y asustada, estoy nerviosa y estoy feliz, estoy con miles de emociones por dentro, pero esto es solo el inicio, este es el día 1 de varias semanas, así que más adelante les voy a hacer un update de cómo vamos. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este episodio. Si quieren más contenido como este, pueden suscribirse a mi canal. Y en la cajita de descripción les dejo mis redes sociales. Y si quieren ver el plan que me creó ChatGPT para hacer mis primeros 10K, también se lo voy a dejar linkeado aquí abajo. Nos vemos en el siguiente. Chao.